unos acotaciones solamente como para seguir haciendo como líneas o estas redes de pensamiento. Em, Hay mucho de Riquer acá, es decir, y que se vuelve evidente, por ejemplo, cuando rescatas estas nociones sobre la constitución del presente, es decir, es muy benjaminiano, pero también hay mucho de Paul Riquer em, en el tema en este texto que Ricardo Roque nos mencionaba en la primera conferencia de tiempo y narración, ¿no? Que es este gran tratado de creo que son 3 tomos de Paul Riquer, donde Riquer va a ir trabajando esto. Y hay un tema muy particular que también tiene un interlocutor que fue muy importante, que es Renato Ortiz, con el tema de la mundialización, que Renato Ortiz, este sociólogo brasileiro, va a insistir, de hecho, en que podemos pensar en globalización cuando pensamos en el tema económico, pero deberíamos nombrar mundialización cuando estamos pensando desde el lado de las estéticas y de las culturas. Y digamos, hay toda una discusión y un debate que Renato Ortiz hace y que Martín Barbero siempre va a retomar en esto. Muchas gracias. ¿Quién más iba a comentar el Yo, texto de arte, ciencia y tecnología? Dale, yo, Marcelo. gracias. Eh, Este texto es muy interesante porque entra a fondo en una temática que después o antes también la desarrolla de una manera fundamental, no solo como componente de su teoría y su esquema de las mediaciones, sino también como un hallazgo que se ha ido modificando a lo largo de la obra del autor, que es cómo la concepción del tiempo se ha ido modificando, mutando, dice él, desde el momento en que escribe el libro hasta unos pocos años, cuando anuncia que la noción del tiempo ha explotado. Y esta reflexión del tiempo aquí la vincula con el arte y por eso me parece interesante porque, digamos, profundiza en una sola temática. La sensación siempre que he tenido es que Martín Barbero va diciendo muchas cosas, pero parece que le faltara tiempo y espacio en su texto para poder profundizar. Y entonces aquí, eso es lo que digo, que en este texto solamente relaciona el tiempo con el arte y eso me parece genial, que no lo había conocido. Lo que me parece importante de la preocupación de Martín Barbero es que las nociones de tiempo se han transformado y esa noción circular del tiempo tradicional, vinculada con la producción agrícola, vinculada con los tiempos del clima, etcétera, de las culturas populares rurales, especialmente de América Latina, se, se chocan, digamos, con estas nuevas nociones de tiempo lineales de la producción en serie, de las industrias culturales, de esta modernidad, digamos, que va engranando lo económico, lo político y lo cultural, y deja en claro que esta noción de historia, de pasado, del arte vinculado con el pasado, con el presente y con el futuro, como una especie de recreación de lo que ocurrió, pero con mirada de futuro que él reclama durante toda su obra. Va diciendo es importante las matrices culturales para visualizar el futuro. Esa cadena, esa secuencia se rompe con las nociones de la planificación de los modos de producción como un ingrediente, o sea, cuando utiliza el tiempo como un ingrediente superficial, pastiche llama él, de la inmediatez, en la cual el tiempo tradicional se vacía de esa su noción de continuidad y, eh, y pasa a ser un presente sin fondo, dice él, sin piso ni horizonte de futuro. Entonces yo creo que en torno a eso gira la principal preocupación de este texto, porque en la industria cultural hay una cantidad de productos que efectivamente están vaciados de todo, ¿no? De historia, de pasado, de presente, de terreno, de territorio, de identidad y de todo. Entonces, sin embargo, también en otros textos, tal vez donde hace más énfasis en el hecho de que, pese a todo, estas nociones tradicionales suelen sobrevivir en determinadas producciones, sobre todo cuando están alejadas de las producciones eh, industrializadas. Yo utilizo aquí el ejemplo de la producción en redes sociales, de los memes, por ejemplo, que son
una producción que tienen de estético, pero que sí tienen una noción de historia, de pasado, de presente y de esperanza hacia el futuro. Eso. Genial, gracias Marcelo. No tengo más que comentar. No sé si alguien más quiere comentar este texto, que era el texto que tenía que ver con el arte. Álvaro nos está haciendo todo el video de La Paz. No, creo que no. ¿Alguien más tiene algo más que comentar sobre el tema del arte? Si no, pasamos al siguiente texto y de todos modos vamos comentando en el momento en que lo veamos. A ver, vamos al texto de jóvenes. ¿Les parece? Paola. Sí, buenas tardes. Bueno, yo lo leí y me parece interesante la forma en la que el autor cuenta cómo la escuela está separada no tiene las mismas narrativas que los medios, porque también los medios y las escuelas están separadas de las narrativas de los jóvenes. Entonces, a partir de eso, él encuentra que hay como una ruptura entre los jóvenes y no son críticos porque no pueden leer lo que se les muestra en los medios o lo que se les cuenta en las escuelas. Entonces, no estamos en sintonía con ellos. A partir de eso, él habla un poco y dice que es inaudito que un joven no pueda ser crítico frente a diferentes cosas, ¿no? Y que nada más se sienta frente al televisor, tal vez se sienta así, pero a escuchar lo que cuenta el amo, ¿no? Y ya, pero no es capaz de racionalizar ese mensaje. Además de eso, nos dicen, bueno, le preguntan que cómo es la forma correcta para poder lograr que estos jóvenes sean más analíticos, que puedan interiorizar esos mensajes, que puedan conectarse con la escuela, y él les pone algo, ¿no?, que me parece interesante, que los jóvenes cuenten sus historias a través de sus narrativas. A partir de eso, más que ponerlos a leer lo que se leía antes, es que ellos cuenten sus historias a partir de sus propias, si se quiere herramientas, sí, a propósito de las herramientas digitales, pero sí es de sus propias narrativas, que no lo dice así, pero me parece que son estas narrativas más bien fragmentadas, estos formatos cápsulas, si se quiere. Entonces, me parece que es de ahí, y me parece coherente, porque por lo menos en Ecuador, desde chicos nos ponen a leer a autores muy complicados, y eso hace que el chico simplemente decida no leer más. Entonces, por ahí me parece que es súper crítico frente a la postura de la escuela y a la postura de los profesores también, porque dice que hay una desconexión también entre el maestro y el alumno, porque el maestro pareciera que está programado para dar determinado programa de estudio, pero no lleva al alumno a ser analítico, que podría también ayudarlo a eso, ¿no? Eso por mi parte. Buenas noches, Amparo, ¿puedo complementar? Sí, claro, Sandra, adelante. Gracias. Gracias, Paola. Sí. Vamos con Sandra y después Belén y José. Súper, gracias. A mí me pareció muy interesante el texto porque me interpela como docente, ¿no? Creo que hay en unos ejes de los que ya ha comentado Paula, que quiero complementar, de los que parte el texto, que tiene que ver con la desconexión entre la educación y la sociedad de la información, ¿no? Martín Barbero nos plantea que es necesario una nueva alfabetización desde la escuela, que plantee recuperar, ¿no?, la mirada del otro, ¿no? No lo plantea él así, yo estoy traduciendo, pero él plantea en el sentido de que sí, los jóvenes tienen que, bueno, tenemos que dejar que los jóvenes cuenten su propia historia, pero a partir de aprender lo que ellos están viviendo, lo que ellos están sintiendo desde sus propios ojos y con sus propios lenguajes. Y ahí es lo que decía Paola, a partir de la necesidad de adecuar la lógica, el modelo autoritario de la escuela, en esta lógica secuencial, lineal, de arriba y abajo, que hoy en día no tiene que ver con lo que es el hipertexto. Me golpeó. Buenas tardes, señor. Y entonces Buenas noches. plantea el
palincesto. Álvaro, ¿puedes por favor cerrar tu micrófono? Ya, gracias. Perdón, Sandra. Adelante. Él habla del palincesto y hace esta comparación, y ya se hablaba en la anterior sesión de esta tablilla antigua en la que se borraba para volver a escribir, y la relacionaba con el hipertexto, ¿no? Que es esta lógica de los lenguajes hoy, en la que no hay una estructura secuencial, sino al contrario, una dinámica distinta en la que se crean, se agregan, se enlazan, se comparten contenidos, informaciones de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, este lenguaje digital es lo actual y este es el nuevo lenguaje que manejan los jóvenes, y plantea por eso que además es necesario pensar desde la apertura en la que los jóvenes tienen esta otra concepción de la realidad, y que además sería muy importante escuchar y reconocer y aprender de esa nueva perspectiva, de esas nuevas maneras de concebir el mundo y utilizar los lenguajes, para que no los obliguemos, no los encasillemos a pensar como lo hacían sus padres, digamos, porque son otras personas. Entonces hay que tomar en cuenta esos lenguajes y además recuperar esas imágenes que ellos están manejando, y plantea que en este dilema de la juventud y las tecnologías no necesariamente habría que asumir taxativamente que las tecnologías estarían generando la desocialización de los jóvenes, sino que al contrario, los jóvenes todavía siguen queriendo estar juntos, compartiendo en la plaza, en las calles, con su pandilla, y que también lo hacen a través de las tecnologías, por ejemplo, a partir de los videojuegos. Y de nuevo también recupera y enfatiza en el hecho que la televisión no es culpable de la desocialización, sino que se estaría culpando al mensajero de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Particularmente cuando se habla de la banalización de la política, en el sentido que se ha perdido a los militantes y se está tratando ahora de recuperarlos pagando fuertes sumas de dinero para ganar a esos militantes como nuevos clientes, digamos, ¿no? Y eso obviamente forma parte del mundo en que vivimos y no es absoluta responsabilidad de la televisión. Lo propio me parece, y en eso viene enlazado con la noción de la sociedad de consumo, en la que no necesariamente tenemos que atribuir a los jóvenes la culpa del consumo excesivo. Martín Barbero plantea que vivimos en una sociedad en la que se produce todo desechable, se produce todo para que dure poco tiempo. Y esa no es responsabilidad de los jóvenes, sino del mundo que ya hemos creado y el sistema de vida en el que ellos han crecido, ¿no? Y él plantea en ese sentido que no se puede culpar a los jóvenes de que no tener memoria cuando la sociedad en la que ellos viven produce todo para que no dure, ¿no? Me llama mucho la atención en este sentido de la necesidad de esa conciencia histórica y la necesidad de que la educación se replantee trabajar sobre las tres competencias que él denomina saberes históricos, saberes lógicos simbólicos y saberes estéticos, y desarrolla obviamente una apuesta a la necesidad de un diálogo y una escritura alfabética, pero que combine los nuevos lenguajes que los jóvenes manejan, y en ese sentido combine estos saberes, de modo que el aprendizaje sea conjunto, tanto de maestros o docentes como de estudiantes. Entonces, rompe obviamente con la lógica tradicional de la educación en la que el docente es el único que va a tener la palabra y saber toda la verdad. Más bien recupera esta noción de que en el mundo en que vivimos hay que plantear un aprendizaje conjunto. Me pareció muy interesante a partir especialmente de estas competencias que él denomina, como decía, históricas, porque la necesidad de recuperar la conciencia histórica viene de la mano no solo de lo que pasó, sino de lo que están viviendo, y ahí es importante recuperar lo que ellos tienen que contar y lo que ellos tienen que decir sobre cómo perciben la realidad hoy en día. Y estos otros saberes lógicos simbólicos que tienen que ver o también romper con la lógica aristotélica, que también se conversaba sobre eso en la anterior clase, sino que tiene ahora que ver con otras maneras de construir conocimiento desde la computadora y con la creación de nuevas imágenes. Y estos saberes estéticos que tienen que ver con las sensibilidades, los sentidos y los saberes que tienen que ver con una multiplicidad de inteligencias, algo que no siempre toma en cuenta la escuela
o la educación en general y pretende siempre encasillar el conocimiento y el aprendizaje a partir de un solo esquema, cuando somos diversos y distintos y obviamente también la posibilidad de tener distintas inteligencias es posible, ¿no? Eso quería comentarles, modo una suerte de impresiones, resumen que he hecho del texto. Genial, Sandra, buenísimo. Y además creo que ese Amparo, texto es lo suficientemente provocador. ¿Sí? ¿Qué pasó? no, quería participar, perdón. Ya, ok, sí, pero tenemos en cola, tenemos a Belén, Perdón, luego José, luego Rafael y luego Edgar, entonces. Listo, Belén. gracias. Gracias, Amparo. Buenas noches con todos y todas. Sí, yo sería un poco más cortita porque, digo, ya se está hablando bastante del texto, que mis compañeras ya lo analizaron. Me pareció también bastante interesante. Yo creo que sí deberíamos, también me interpeló en el hecho de ser docente y creo que sí lo deberíamos hacer leer a todos los profes, ¿no? Creo que además lo empecé a comparar porque este texto de Jesús Martín Barbero es del 2009 y 12 años después me parece que ya vaticinaba un poco lo que pasa del COVID y mucho lo he relacionado mucho de lo que él habla con lo que ahora lo estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que es un texto con mucha vigencia, o sea, si lo leemos parece que lo escribió el otro mes o ahora y no, fue en el 2009. Requisito nomás. Sí, entonces sí, yo también quisiera resaltar esto que habla de la desconexión entre la escuela y los modos de comunicación, ¿no? De las formas de hablar, del lenguaje, de participar, que eso no lo está tomando en cuenta la escuela. La educación, el sistema educativo en sí, ya nos dimos cuenta justo en la pandemia, si ya de hecho, ¿no? Se estaban hablando con los mismos lenguajes, con una plataforma de por medio, con una nueva forma de comunicación, digamos, ahí como canal, mucho menos. La escuela debe apostarle a hablar con los jóvenes en todos los formatos que existan, ¿no? Ahora, entonces, igual lo relaciono con la pandemia. Tantos formatos que existen y recién como profesores o recién fue tal el show que nos tocó aprender, implementar todas estas nuevas plataformas y todas estas nuevas formas de herramientas que existen, ¿no? Entonces, ya Jesús Martín Barbero lo hablaba desde antes. Esto me pareció chévere, lo menciona esto del hipertexto, ¿no? La manera de poner en común todos los lenguajes, los escenarios, lo auditivo, lo visual. Y también hay una frase que dice, como todo es nuevo, como todo se junta, puede suponer un peligro para el sistema. Entonces también veo que esto de lo que estamos viendo ahora supuso un peligro para todos nosotros. Como todo es nuevo y sin saber qué es lo que iba a venir después, era peligroso. Entonces luego él plantea qué hacer frente a esto. Dice generar criticidad, perdón, en los estudiantes, enseñando a pensar como él mismo, de forma propia, no como le enseña su papá religión o su papá política o su papá, ahí algunos tópicos lo toman, ¿no? Lo importante de trabajar en red, ya lo hablaba 12 años antes y ahora no hay cosa más importante que trabajar en red, desde el contexto en el que estamos ahora y ya... finalmente, ¿no? Esto de la función del maestro, que sí me pareció bastante cuestionador, provocador lo que dice Jesús Martín Barbero, que la función del maestro es clave para generar estos problemas de conocimiento, estimular la curiosidad de los estudiantes, que nos cuenten sus propias historias quiere decir que ellos los hayan vivido, es decir, que sus contextos, sus experiencias, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nos cuenten sus propias historias y solamente leer esto chiquito del último párrafo que dice, no se puede empezar a enseñar en la universidad sin preguntarle a la gente de dónde viene, qué ha hecho, qué le gusta, qué detesta o a qué le tiene miedo. Si el profesorado no hace un esfuerzo por salir de su adulto sofisticado y resabiado y abrirse a estos otros saberes de la memoria, de la lógica, de la sensibilidad, el nivel universitario será incapacitando para poder pensar. Entonces, eso dejo como ahí puntitos que me parecieron súper interesantes. Gracias, Amor. Mil gracias, Belén, genial. Bueno, no voy a hacer comentarios, sino que vamos a seguir dando la palabra a José, luego Rafael y luego Edgar. Hola, Amparo, qué gusto escucharte. Es la primera vez que voy a participar porque realmente han sido actividades que se me han cruzado en las clases y he estado justamente con un oído y con otro.
Más que José, mi nombre, soy conocido como Gunnar. Entonces, un cordial Ok, saludo listo, Gunnar. y quiero agradecerte porque realmente a mí me costaba, y te digo que a mí me costaba conocer mucho el pensamiento de Jesús Martín Barbero hasta que he leído esta revista o esta entrevista que pudiste compartir. Me pareció genial. En este ámbito de esta entrevista que le desarrolló el periodista a Jesús Martín Barbero, pues yo lo he comparado mucho con Freire, con Beltrán y con Osbel. Por Freire, porque habla específicamente, como ya hablaba Sandra y también Belén, de la liberalización, de considerar específicamente a los jóvenes que tienen su propia voz. Y obviamente eso parte con la pedagogía liberalizadora que marca justamente Freire, como al inicio de la clase tú señalabas, que partía de las bases. Y algo que me llena mucho de esperanza es porque justamente tenemos esperanza en el profesorado, y lo dice acá, que la función de los maestros es clave y que realmente estos procesos de educación hacen que el maestro sea insustituible. Podemos sustituir el aula, como lo acabamos de sustituir con lo que decía Belén. En este tiempo ya no estamos pasando el aula, sino estamos pasando a través de la videoconferencia, pero no hacía el maestro. ¿Por qué? Porque sencillamente el rol es insustituible, porque parte específicamente de la clave del crecimiento, del conocimiento e innovación, de la guía que establece justamente el docente en escuchar sus propios saberes, los saberes de los jóvenes. Parto también con realmente una persona que he admirado mucho y he tenido justamente el privilegio de ser su padrino del doctorado honoris causa aquí en Cochabamba, a Luis Ramiro Beltrán, porque habla justamente de una crítica a la forma de producir conocimiento de manera aristotélica. Es decir, Luis Ramiro Beltrán ya hablaba en la comunicación horizontal de una diosa Aristóteles, y me llamó mucho la atención que también acá recoge Jesús Martín Barbero esta crítica a la forma de producir conocimiento que establece Aristóteles, que partir de la experiencia específicamente de uno, del maestro, sin necesidad o sin dar a conocer o prestar oídos de la otra experiencia que radican los jóvenes de manera particular. Y a mí eso me llama mucho la atención porque en la clase el profesor no es no es un sabelotodo, es un facilitador. Siempre lo hemos dicho eso, pero también es una invitación a salir de las aulas y a concentrarse también fuera, que sobre todo las universidades tenemos ese rol de la formación de los jóvenes, pero para poder trabajar. Habla también de la sociedad amésica, ¿no? O sea, habla justamente, como decía Sandra, específicamente de la fugacidad, de la temporalidad, que esto se va como consecuencia de las decisiones que no los jóvenes han tomado, sino los que están generando los factores de producción y quienes generan las políticas públicas. ¿Y cuánto reproducimos también esto en la actualidad de manera puntual? Si es necesario también preguntarse, ¿no? Pero la fugacidad es parte de lo que se llama la libertad del mercado. Bueno, alguien me decía, las cosas duran poco tiempo. Claro que tienen que durar poco tiempo para que exista la lógica del consumismo. Y esto es lo que nos habla Jesús Martín Barbero. Y también encuentro acá mucho sobre el aprendizaje significativo por el hecho de escuchar las voces que se llegan a tener de los jóvenes, que ellos tienen su propia experiencia diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? En síntesis, yo lo he tomado este texto realmente muy revelador, porque sí, me costaba mucho poder encontrar el sentido, por decir así, a la filosofía de Barbero, pero con este tipo de aspecto encontramos cosas en comunes de lo cual justamente yo podría partir. Es un texto, una entrevista muy esperanzadora y que sobre todo me permite a mí reflexionar sobre lo que tengo que escuchar más y tratar de hablar menos. Gracias, Gunnar. Buenísimo. Pues bienvenido ya a poder discutir estos temas. Yo creo que nos estamos encontrando justamente con lo mejor de las provocaciones de Jesús y yo creo que eso es bueno como para ir cerrando esta primera parte de este curso que estamos llevando. Rafael ahora y después Edgar. Sí, Amparo, buenas noches, colegas, buenas noches. Yo quiero empezar con una intuición y terminar con una pregunta. Creo que ya las que me han antecedido han tratado de explicar esa lectura muy interesante, esta entrevista, ¿no? Que sin duda es una excelente oportunidad para seguir reflexionando sobre su pensamiento, ¿no? Y qué mejor hacerlo desde esta mirada que él tiene respecto a los jóvenes, ¿no? Yo podría intuir que él es un apasionado por la juventud, ¿no? Y este apasionamiento es porque
Él desde joven ha sido muy activo y muy comprometido con lo que sucedía en el mundo y principalmente en América Latina. Y felizmente pudo evidenciar desde temprano, ¿no?, cómo es que ese discurso oficial a veces silencia esas otras perspectivas. Y a propósito del escalofrío epistemológico, me atrevería a decir que él apuesta por dejar que los jóvenes nos cuenten su propia historia, ¿no? Y para eso solo tienen que saber, no solo tienen que saber leer, sino también tienen que saber escribir, dice, ¿no? Y creo que él también estaba convencido de esto, de la inclusión social y esta auténtica participación ciudadana, que sigue siendo una deuda, ¿no?, en nuestra comunidad latinoamericana. Voy a tratar de no repetir lo mismo que ya lo han dicho, pero algo que sí me parecía importante es que, por ejemplo, para él, la cultura escrita debe ser asumida como la segunda alfabetización y debe de convertirse en el eje de la escuela, mediadora con las otras culturas y no aislarse del mundo de la imagen o la música que hacen los jóvenes, ¿no? Algo que también resalto es cómo es que constata la aparición de las nuevas tecnologías y cómo es que esto genera esta transformación radical, ¿no?, de los adolescentes con los medios y el convencimiento que tenía sobre estas capacidades de análisis, ¿no?, producto de un propio pensamiento. Esto del vínculo social a mí también me gusta mucho porque es una especie de defensa, ¿no?, a las acusaciones que se les hacen a los jóvenes. Y él dice que no, ¿no? Lo que los jóvenes prefieren es seguir estando en grupo, ¿no? Entonces eso creo que es importante porque le da un giro hacia la vida social, hacia la vida cultural, hacia la vida política, que grosso modo nos la pinta de manera pues totalmente debilitada, tal cual está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y finalmente se refiere a estas tres competencias que ya lo han dicho, y a propósito de lo provocador que decía Belén, yo quisiera terminar con una pequeña pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuestos están los docentes a reconocer esos otros saberes y a fortalecer esa capacidad de pensar, ¿no? Solo eso, Amparo. Genial, creo que estamos haciendo un cierre maravilloso. Ahí María Cristina también está colocando algo en el chat sobre el planteo de Martín Barbero con respecto a los jóvenes, la ruptura, cómo Raymond Williams también trabaja algunos conceptos. Y Jacqueline también está poniendo que le parecen muy potentes los retos que propone el texto en el campo de la comunicación y educación como escenario estratégico y político. A ver, ahora Edgar, le damos la palabra a Edgar. Gracias, Amparo. Un abrazo y un saludo también a todos los compañeros y compañeras. Sí, igual yo, mira, me sumo y agradecerte por el acceso a estos documentos. En realidad, cuando Jesús Martín Barbero dice, ¿no?, o sea, que los jóvenes tienen que contar su cuento, y yo inmediatamente me he puesto ahí a pensar en los correlatos, ¿no?, en cómo han interpelado, por ejemplo, en Bolivia, en los hechos de octubre de 2019, bueno, un país confrontado, y claro, ¿no? O sea, yo tengo dos hijos, una de 22 y otro de 19, y ellos se iban a parar y a marchar y a hacer el bloqueo y todo este tema, ¿no? Y claro, yo ya en otro momento de padre, yo decía, no, no, no vayan, no vayan, hasta que ellos, a partir de justamente esa construcción histórica, me decían, o sea, realmente yo voy porque quiero democracia. Y claro, yo decía, oh Dios, ¿qué está pasando? Entonces, y les preguntaba, ¿no? ¿Qué es la democracia? Y creo que, bueno, en todo lo que leía, creo que le daba la razón, ¿no?, a Jesús en ese sentido, porque cómo ellos han reconstruido, digamos, desde la desesperanza también, ¿no?, sus esperanzas, ¿no? Y han ido construyendo sus propias narrativas, ¿no? O sea, una construcción histórica que yo la voy un poco replanteando también ahora, ¿no? Después de casi exactamente 2 años, esa reconstrucción que en algún momento ha sido para muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que han apostado
con el alma, yo diría, con esa esperanza, ¿no? Ha sido más bien un desazón, pero lo importante es también cómo se han ido dando las narrativas, ¿no? Y ahí también les doy toda la razón a Jesús Martín Barbero en estas estéticas, ¿no? Que se han construido, digamos, y se siguen construyendo desde las redes sociales, desde la música, ¿no? Desde que ha sido también muy importante para movilizarse, ¿no? Y esta vigencia de los relatos, ¿no? Y también cómo para mí han sido capaces, digamos, ¿no? De contar su historia no solamente en un ámbito familiar, ¿no? Sino que en una narrativa también histórica de su país. Entonces creo que desde esa reflexión, creo que es muy importante, ¿no? O sea, creo que nuevamente se vuelve vigente, ¿no? O sea, yo pensaba y decía, pucha, ¿por qué no hacer, no sé, pues un análisis, ¿qué se llama? Comparativo, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en el Ecuador, ¿no? Más o menos era el 2019 también un poquito antes, creo que era septiembre. Entonces como que me ha encendido luces para poder indagar, ¿no? Ese tema que obviamente tiene que ver con lo político y muchas veces la mirada hacia los jóvenes es sobre ese vacío, ¿no? Como un vacío de contenido, cuando realmente creo que no es así. Eso quería comentar. Gracias porque nos vas entretejiendo lo personal con lo político, que me parece que es clave y que de alguna manera Martín Barbero provoca. María Cristina dice ahorita, creo que tampoco debemos quitar la disputa política en esa cultura juvenil. Y Mariana dice en la lectura, el coraje de vivir en la intemperie. Martín Barbero señala, es que la educación no pone votos. Muy contundente también. Listo. Seguimos con esta lectura, podemos seguir. O vamos añadiendo ya las otras lecturas que nos tocaban. Si quieren, vamos añadiendo. Tenemos la lectura sobre la ciudad, sobre el... Marcelo dice, es un error pensar que los jóvenes están desconectados del mundo político. Sí. ¿Quién va añadiendo ahorita alguna lectura más? Jacqueline, adelante. Sí, después yo. Bueno, no, yo no. Listo. Jacqueline y Álvaro, no importa. Es sobre todo para, pues yo creo que lo que nosotros hemos aprendido con el profesor Martín Barbero es justamente ver esa capacidad de lo político en los jóvenes, es ver que ya las prácticas, las nociones, las concepciones de lo político en ellos son otra cosa. Ya no es lo mismo que para nosotros o para nuestras anteriores generaciones significaba lo político. Y creo que en la diversidad de textos que él tiene, que sigue abordando las identidades juveniles, cuando retoma incluso a Margaret Mead para hablar de que en los jóvenes siguen presentes la cultura posfigurativa, prefigurativa y cofigurativa, creo que son las que menciona, en esas identidades que van construyendo los jóvenes en relación con los medios, con las redes sociales, con los pares, con la misma institución educativa, pues lo que él nos va mostrando es esa gama de lo que hoy pueden entender ellos por político o por política, ¿no? Entonces creo que él ha sido un autor clave para nosotros aquí, desde el sur colombiano, poder entender que mucho de lo que los jóvenes hacen, incluso ahorita en el marco del estallido social, toda esta acción conectiva y esta acción colectiva que ejercieron los jóvenes en Colombia es una apuesta política, ¿no? Excelente, gracias Jacqueline, buenísimo. Álvaro y después José Miguel. Álvaro, estás muteado, no te estamos escuchando. No se te escucha Álvaro, nada, soy yo? Álvaro. No, ¿verdad? Vamos a darle a José Miguel y de pronto sal y vuelve a entrar porque a veces eso
bueno, yo soy básica, yo no soy de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Entonces yo es RTP siempre, forever. José Miguel. Eres migrante, migrante. Sí. Bueno, buenas noches, de verdad que muy rico, ¿no? Visitar todos estos textos que son realmente parte del proyecto intelectual de Jesús, me parece a mí, que uno se pone a mirar cuáles fueron los núcleos en los cuales él profundizó, trabajó, desarrolló, y precisamente uno de los ejes temáticos claves tiene que ver con la cultura urbana, las culturas urbanas, lo urbano, las urbanías, las ciudadanías urbanas, y esa relación entre cultura, comunicación y ciudad me parece clave, ¿cierto? En todo, por supuesto, la reflexión sobre el proyecto de modernidad en América Latina y que implicó que nuestros países poco a poco se fueran migrando del campo a la ciudad, y cómo se fue, por supuesto, con todos los aportes de otros estudiosos de América Latina, José Luis Romero, si no estoy mal, sobre el tema de la ciudad y lo que pasó con la conformación de nuestras ciudades en el continente, ¿no? Pero lo que me dio mucho gusto es ver que este curso, ¿cierto? Que es un programa que lo que estuvimos leyendo, es del año 2004, impartido acá en la Javeriana de Bogotá en la maestría en comunicación. Entonces, uno se alegra cuando ve estas cosas porque dice, oiga, yo me puse a pensar, pero ¿será que en el 2004 Jesús dio este curso, luego lo dio en 8, 10, varias veces, ¿no? Pero entonces me puse a indagar y me encontré con que en el año 92, por lo menos, ¿cierto? Encontré una huella, 92-93, de 3 seminarios, entre los cuales él impartió uno de ellos que tiene que ver con el tema de comunicación y ciudad, las transformaciones de lo urbano, ciudadanías y nuevas formas de expresión, etcétera. O sea, realmente fue, yo diría, un eje de su programa de investigación que fue poco a poco renovando, ¿no? Y al comparar esos recorridos, encuentra uno que este curso prácticamente era un proyecto de un libro, me parece a mí, porque realmente sintetiza todas esas categorías, ¿cierto? En las cuales él le entraba al tema de la ciudad, como por ejemplo pensar sobre la espacialidad, qué significa el espacio, ¿cierto? El espacio habitado, el espacio imaginado, el espacio productivo, el espacio practicado. Aquí me parece que fue una época también muy bonita para él. Tendría que corroborarlo con los profes, como por ejemplo con Juan Carlos Pérgolis, arquitecto de la Universidad Nacional, que estudió mucho el tema de la ciudad, el espacio express, y cómo Bogotá también, los análisis que hacían de la ciudad eran claves. Y qué decir de todo el trabajo de Armando Silva, ¿no? Con Imaginarios Urbanos, otro con el que construyó un libro que se llama Proyectar la Comunicación, una síntesis de trabajo, pero me parece que ese diálogo con los arquitectos y con la obra de Armando Silva, me parece que dio mucho para él poder madurar y construir su reflexión sobre esas, digamos, trabajos iniciales que hizo en décadas pasadas. El segundo eje que se plantea acá en el curso tiene que ver con las figuras de ciudad, la ciudad origen, la ciudad coloniales, las ciudades modernas, las ciudades virtuales, que fue lo último que realmente he trabajado con todo el tema de la ciudad, las tecnologías en la ciudad inteligente también, la tocó en los últimos trabajos. Y finalmente, me parece que como elemento clave, que ahí sí ese que venía trabajando desde antes, era qué significa estar juntos, ¿cierto? En la ciudad, qué significa compartir, socializar, encontrarse, y ahí introduce categorías como todo el tema de la globalización y lo que pasa en la ciudad, las tribus en la ciudad, el sentido de pertenencia en la ciudad, y las diferentes formas y heterogeneidades y experiencias culturales de la que está hecho el mundo citadino. Entonces, pues, muy provocador este resumen de un curso que para mí es un libro que lo tenía proyectado, pero clave que en el oficio de cartógrafo, ¿cierto? En el 2002, también hace un trabajo bien interesante cuando habla de las agendas de la investigación en comunicación y cultura,
y las agendas para el cambio de siglo. Y el capítulo 2 está dedicado precisamente a las transformaciones de la experiencia urbana, ¿cierto? 2002. Luego me parece que no quedó allí, sino que siguió trabajando el tema y he encontrado al menos 5, 6, 7 trabajos, incluso recientes, hasta conferencias, sobre esa reflexión de la experiencia, las transformaciones, los modos de significar, de sentir, de ser y estar en la ciudad. Un poco, pues, subrayar eso como gran filón de trabajo, lo que significa la cultura urbana, sus transformaciones y lo que significa vivir en la ciudad y estar juntos en estas ciudades cada vez más fragmentadas, dirían otros por allí en todo ese debate y discusión que él planteó. Textos apasionantes, incluso pues me atreví hace un rato en ese Lecturas con Jesús de escribir un texto que se llama Comunicación y Cultura Urbana, Comunicación, Ciudad y Cultura, creo que se llama así, del cual les pasaré por ahí en el chat el link, que también fue como inspirado en él, por supuesto, y en todas esas lecturas que en ese momento yo estaba muy encarretado con el tema de la ciudad, de mirar el tema que significa la problemática en términos de agenda de investigación. ¿Cuáles son esos núcleos claves que desde la comunicación cultura estamos mirando en la cuestión de la ciudad, por supuesto, inspirado en todo el tema de lo simbólico, la ciudad como texto, la ciudad como lugar, como escenario, y también, ¿por qué no?, a lo Auger como no lugar, ¿no?, que es otro tema que atravesó por ahí el pensamiento en esta problemática. Muy bien, esos comentarios ahí con un tema que, por supuesto, me Buenísimo, apasiona. Miguel. Vale, Sí. ok. Creo que vos vas a tener que revisar a ver si de los textos que se han encontrado, a ver si se saca lo del libro este que justamente tiene que ver con el curso. Vamos a ver, Mira, Álvaro, a Amparo, ver al si ya te menos, escuchamos. Amparo, Ajá. al menos 8 textos encontré sobre Sí, ciudad, ¿no? Le faltan exacto. otros, exacto. Vale la pena mirarlo. Bueno, pues. Exacto. Álvaro. Hola, buenas noches otra Hoy vez. Les sí, decía que la perfecto. ciudad, ahora sí, Ujú. bien, gracias. Sí, nos decía que la ciudad es fascinante cuando luego de la era Barbero vuelves a circular a través de ella y te vuelves a encontrar con varias cosas interesantes, ¿no? A ver, ¿qué cosas? El texto, bueno, ya no los ha contado en general de qué trata el colega, y básicamente es este programa de un curso. Entonces lo que más va a hacer énfasis es en los 3 ejes que tiene, la forma, la figura de la ciudad y el modo de estar en esa ciudad. Esos son los 3 ejes que Barbero va a trabajar. Los que me ha parecido interesante a mí es reencontrarme con algo que había también trabajado allá el 2001-2002, cuando se volvió famoso este texto de Richard Sennett, que es Carne y Piedra, y que también lo toma Jesús Martín, ¿no? Que es justamente la idea esta de entender la evolución de las ciudades a partir de la relación entre las construcciones, la organización urbana, etcétera, y el ser humano, ¿no? No solamente lo que está muy bien dicho en este curso, que es el espacio, sino la relación entre el espacio, la figura de la ciudad y los seres que habitan esta ciudad como seres interactuantes, seres comunicantes, y por supuesto la ciudad, yo resumiría, para no ser grosero, resumiría que esto es algo así como la base sobre la cual Jesús Martín propone que la ciudad es una mediación más, y que las mediaciones no están en las tecnologías, sino están en las calles, están en los espacios de la arquitectura urbana, está en los mismos conceptos de arteria, calle, avenida, que son los que nos van también descifrando y nos van condicionando, nos van mediando en nuestras comunicaciones. Como resumen diría eso, que en este tipo de textos, en estos cursos, Jesús Martín Barbero parece haber propuesto esto, justamente, la ciudad como mediadora. Que la ciudad como mediación y no solo como mediadora. ¿Qué cosas destaco un poco más? En cuanto a la forma, esto de los espacios habitados, imaginados y producidos, que van a derivar en eso que estaban hablando ya hace un momento, que era acerca de los jóvenes como los actores hoy de estas narrativas que nos decía Edgar,
los actantes probablemente, más allá de actores, son realmente actantes de un lenguaje urbano que Jesús Martín lo había planteado como formas del espacio. Quiero unir también esto con lo que decía Marcelo Guardia en cuanto el arte, la cultura se convierten en tiempos. Y una de las cosas que yo reclamaba en este curso que iba a plantearles es justamente que parecería que Jesús Martín se olvidó de los tiempos en la ciudad en este texto específico, pero que Marcelo me complementa cuando dice en el arte y en las expresiones urbanas están también los tiempos. Por lo tanto, Jesús Martín habría fragmentado en su pensamiento el arte, el ser humano, su correlación con lo artístico en un tipo de textos, y en este otro tipo de textos concebía a la ciudad como espacio más bien, como mediación más bien de espacios y no de tiempos. Al igual que el colega también ha dicho, bueno, a ver, revisemos qué cositas más nos tenía por ahí Jesús Martín, y por ahí me he encontrado un texto que se llama De la ciudad mediada a la ciudad virtual, que es una de las propuestas seguramente de las más actualizadas, donde estos espacios habitados, imaginados, etcétera, ya los va a plasmar también en las virtualidades, la ciudad virtual en un intento de generar una explicación de lo que son las redes sociales, los flujos, las conexiones, que no las habían tomado otros autores anteriormente, ¿no? Entonces ahí está el valor de Jesús Martín, que al hablar de la ciudad mediada a la ciudad virtual, también nos aclara con mucha visión de futuro, no solo de lo que es lo virtual, sino con visión de futuro, que la ciudad no solo es mediada, sino la ciudad también puede constituirse en virtualidades. Y una última parte está sobre los modos, él le va a llamar en el curso los modos de estar juntos. Y los modos de estar juntos aparentemente tiene que ver con otro de los textos de Jesús Martín, que, bueno, en realidad es de Elizabeth Lozano acerca de Jesús Martín, que habla sobre el mapa nocturno de la ciudad, ¿no? El mapa nocturno como esta idea de que la ciudad nos va alumbrando, nos va deslumbrando, y la ciudad nos va permitiendo una comunicación, un efecto de justamente esta línea que trabaja Jesús Martín. Quiero cerrar diciendo que hay tres elementos bien interesantes que no los toca en el curso y no están en los libros, y es la contextualización histórica de por qué se están estudiando estos elementos antes de que aparezca el tema de la virtualidad como Second Life o como las comunidades estas que ahora están como Meta, más allá de Facebook, el Meta que nos están proponiendo, que justamente son expresiones de las formas de espacio-tiempo. Y se trata, quiero tomar el ejemplo de Quito y el ejemplo de la ciudad de La Paz. En Quito ustedes tienen algo que es súper interesante que se llama teleférico. Y el teleférico ha cambiado bastante la forma de mirar en Quito la ciudad como tal. Es decir, ha pasado de ser la mirada plana desde abajo, esa mirada del transporte urbano normal, a un tipo de mirada que es el teleférico desde arriba. En la ciudad de La Paz, el teleférico es un objeto de turismo que vienen todos a mirar la ciudad de La Paz desde el aire. Tiene 7 líneas, 7 líneas de transporte, y ha dejado de ser un transporte para subir al cerro, como fue el inicio en Quito. Hoy en día es uno de los transportes masivos más utilizados entre las ciudades de La Paz y la ciudad del Alto. ¿Por qué veo esto? Porque hay una ciudad evidentemente mediada, hay un Jesús Martín que nos habla de la forma espacio, de la figura espacio, y luego nos va a hablar de la virtualidad. Pero hay estas nuevas tecnologías que no se las habría imaginado probablemente, que son, por ejemplo, los teleféricos. En el caso de la ciudad de La Paz también hay el Pumacatari, que es un espacio que es igual que el BRT que tenemos en otras ciudades, o también los diferentes tipos de transporte de trenes, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del Pumacatari o del servicio
municipal de transporte es que tú entras a este espacio y de pronto te transportas a otra sociedad. El Pumacatari es algo así como que entras y tienes respeto, tienes televisores dentro del Pumacatari, puedes mirar programación, tienes una serie de otros artefactos que hacen a la comunicación dentro del Pumacatari, de tal manera que el Pumacatari se ha convertido en un mediador social, ¿no? Hace 3 años o 2 años atrás, 3 años atrás, presentaba en el encuentro de la BOIC justamente una investigación que le hicimos con mis alumnos sobre cómo había transformado el Pumacatari el comportamiento urbano en relación con lo que es el respeto dentro de un transporte público. Y definitivamente es muy interesante porque, por ejemplo, en época, nada más así como anécdota, en época de cívica, pones cuentacuentos dentro del bus y a lo largo de 3 o 4 cuadras te cuentan las tradiciones de ese barrio, de esa zona, o y además disfrazados, ¿no? Los cuentacuentos. Entonces vas haciendo rescate urbano dentro de un bus que a la vez es mediador de cultura, de interacción, de respeto, en una ciudad que se ha convertido, la ciudad de La Paz, en una ciudad ya mediadora. Y de eso justamente habla Jesús Martín y claro, nos ha dado todas las bases para poder comprenderlo. Cierro con algo más para no olvidar a Colombia, Antanas Mockus, y pues los que saben, Antanas Mockus, un gran cambiador de la urbe, que no sé cuán amigo habrá sido de Jesús Martín, creo que andaban por aceras totalmente opuestas, ironía entre paréntesis. Y claro, Antanas Mockus tiene toda una propuesta más bien de rebeldía con la ciudad, de una ciudad mucho más agresiva porque le tocó una Colombia o un Bogotá muy violento, ¿no? Y él tuvo que hacer transformaciones allá en la década de los 90 y cuando ya fue candidato a vicepresidente y presidente, evidentemente la filosofía de Antanas Mockus tiene mucho de lo que creo Jesús Martín no se animó a decir, pero lo dice en el texto. No lo dice como él, sino lo dice a través de los autores que él revisa. En suma, para mí lo más rico del texto que nos has dado no es la propuesta de Jesús Martín, sino todo lo que Jesús Martín nos sugiere, desde Walter Benjamin hasta pues, autores como Sennett o bueno, Maturana, que debería estar creo por ahí. Entonces creo que la bibliografía que tiene ahí, está Baudrillard, estoy viendo ahorita, la bibliografía que propone el maestro es definitivamente muy amplia para entender la ciudad como estos espacios, de lo que él mismo dirá, son espacios de tensión, pero yo diría ahora son espacios de diálogo con tensiones, ¿no? Eso es. Gracias. Listo, gracias. Este último texto tenía como mucha provocación porque en realidad no es un texto, sino que es solo su programa y en efecto, ¿verdad? Es decir, ahí él no dice, sino que nosotros podemos intuir muchas cosas, que es la lectura que han hecho tanto José Miguel como Álvaro, de qué es lo que hay ahí. Ahorita cuando cerremos, le voy a mandar a Pancho un link de un drive donde están recopilados muchos de estos textos y donde ustedes pueden tener también acceso a muchos de los programas de estudio de los últimos 15, 20 años de los que Martín Barbero planteó. Es decir, porque hay otros programas de estudio que solo estaban a máquina de escribir, ¿no? Pero los últimos sí ya están ahí. Entonces, creo que un ejercicio muy interesante puede ser este, ¿no? El de ir revisando de esta manera. Ha habido una discusión paralela acá en el chat. José Miguel nos ha compartido, mil gracias José Miguel, su trabajo sobre ciudad, cultura y comunicación. Javier dice en defensa de tesis, este viernes los escucho, paciencia porfa, esa no sé. Pero listo, no sé si, a ver, ya estaríamos como cerrando ya esta parte, a mí me gustaría ir como cerrando y quisiera un poco escuchar como los últimos comentarios de con qué nos vamos quedando hasta ahora, antes de entrar ya en el debate con estos otros teóricos e investigadores que dialogan con Martín Barbero. Entonces, quien quiera.
Paola, ¿encendiste cámara? Sí, bueno, me quedo con esta irrupción con lo clásico que tiene Jesús Martín Barbero, no solo en el tratamiento con los jóvenes para lograr que sean más analíticos, sino también en esta irrupción que hay en cuanto a los estudios de comunicación, que se hablaba en esto de vivir a la intemperie, la otra entrevista que nos mandaron, y esto de sacarlo de lo mediático a los estudios de comunicación, o sea, estar en constante relación con los medios, para llevarlo más allá, para llevarlo a una sociedad que comunica, a una cultura que comunica, para también incluirlo si se quiere hacer estudios también con un tinte ideológico, sabiendo estos tintes ideológicos también, ¿no? Algo más analítico. Entonces creería que es como, sí es distinto, y sí me parece que, decían que hayan 3 hitos de estos estudios de comunicación, ¿no? El primero en la UNAM, el segundo en Lima, y parece que el otro no me acuerdo, pero básicamente todos iban hacia allá, ¿no? Hacia poder hacer de la comunicación algo transversal, que vaya, no solamente es direccionado a los medios, sino que vaya por medio de la sociedad en todas sus actividades culturales, comunicativas más allá de los medios, ¿no? Y que, de acuerdo con lo que decía el compañero, ver a esta ciudad como un texto, ¿no? Y o estas ciudades como textos y poderlas leer y poderlas también deconstruir, si se quiere, para poderlas analizar. Eso por mi parte. Genial, gracias Paola. Fernando y luego Álvaro. Sí, yo como complemento, maestra, todo lo que se ha estado diciendo que ha sido muy, muy interesante. El asunto de que el texto donde habla sobre la docencia, Martín Barbero, implica a los jóvenes, pues a los adolescentes, y bueno, quienes damos clase en bachillerato a nivel medio superior, superior y posgrado, es un texto maravilloso que tendremos que leer todos los profes que damos comunicación a nivel medio superior. Es un texto indispensable. Me parece que de repente en la educación superior se olvida del bachillerato, dentro de muchos espacios se olvida de la enseñanza de la investigación y de la propia reflexión de la comunicación. Entonces me parece que es un texto maravilloso para eso. Pero bueno, eso nada más quería recuperar con relación a ese texto. Con relación al texto que yo leí, que es El coraje de vivir a la intemperie, voy a ser muy breve porque se acaba el tiempo, perdón. Solo quisiera destacar lo que se plantea de que toda esta asociación de pensar desde América Latina a la comunicación, y lo marca muy claramente, es también un asunto político y es un asunto de sobrevivencia. Eso lo subrayo porque responde a una condición histórica, social, en Sudamérica, bueno, pero particularmente en toda América Latina como tal, ¿no? Y que aquí en México implicó muchísimo, ¿no? Porque muchos de los investigadores que llegaron a México de Sudamérica transformaron la forma de pensar la comunicación aquí en México, ¿no? Y no solo en México, en toda América Latina. Me gusta mucho este texto cuando habla de la forma de nombrar, que hay que cambiar la forma de nombrar la realidad, porque a partir del lenguaje, obviamente, te permite articular, nombrar cosas que antes no nombrabas y pensarlas como tal. Eso me gustó mucho del planteamiento de este texto de Martín Barbero. Incluso él habla de una ruptura de los lenguajes, ¿no? Que me parece central en lo que él plantea. El asunto de la ciudad, que lo vuelve a tocar aquí con García Canclini, que aquí en México hizo 3 tomos de comunicación y ciudad maravillosos, con trabajos extraordinarios acerca de cómo pensar la ciudad desde la comunicación y desde la antropología. Obviamente que hay una beta muy ligada a la antropología. En este texto el autor toca a Clifford Geertz, la idea de la metáfora, que también me encanta esta parte de la metáfora, que habla que la metáfora te permite comprender, ¿no? No explicar necesariamente. Y esa separación me parece muy importante también en cuanto a la forma en que uno aborda la realidad como desde la perspectiva de la investigación. Me gusta la parte de la hermenéutica también, que la toca en esta entrevista cuando habla del asunto de la interpretación, como un nivel obviamente, pero que se ancla directamente con la crónica, cuando habla de Carlos Monsiváis y de otros autores, en donde se mezcla la interpretación, pero también con la descripción, y con lo maravilloso que es la escritura, la capacidad de escribir. Incluso por acá lo plantea, ¿no? Que tanto muchos textos estaban más cerca de lo literario que del texto académico que trata de
describir variables, etcétera, ¿no? El asunto de la interdisciplina, la transdisciplina también lo toca cuando habla de esta parte de borrar los límites entre las disciplinas. Esa parte me gustó mucho también, que finalmente es algo que se toca casi en todos los textos. La parte de que cómo ese pensamiento tampoco ha tocado tanto a toda América Latina. El caso de México me parece que es muy particular. Aquí en México el pensamiento de Martín Barbero es importante, pero no tanto como lo debería de ser. Me parece que no ha llegado a impactar, sobre todo en algunas instituciones como la que yo trabajo, que es en la UNAM. No ha llegado a permear completamente. Hay una necesidad urgente de recuperarlo. Algunos lo hemos recuperado, pero no ha sido suficiente porque no está en los planes y programas de estudio y debería de estarlo, ¿no? Entonces eso me parece que es toda una discusión que aquí en México tendríamos que tener muchos para recuperar el pensamiento de Martín Barbero, ¿no? Y vuelve cerrando con los jóvenes nuevamente. Me parece que es una preocupación permanente en su pensamiento y que retoma también en los textos que ya mencionaron los compañeros, ¿no? Nada más era lo que quería comentar. Genial, Fernando. Siempre he tenido la impresión que en México, bueno, yo estudié en Guadalajara, pero digamos, hay una exigencia mayor, no dicha, al menos cuando yo estudiaba allá, ¿no? De siempre tenemos que tener bibliografía actual, ¿no? Entonces Martín Barbero se va quedando atrás y ya no vamos a leer a Martín Barbero, sino a otros que están produciendo en este momento. Tengo como esa impresión, pero quizás es solo como una impresión, ¿no? En relación con eso último que decías. Yo creo que sí, maestra. Sobre todo también nos ha pegado mucho como diría la frase, estar muy cerca de Estados Unidos, donde las lógicas también de la formación académica han respondido Claro. más a lógicas de formar personas para los campos profesionales que para el pensamiento, la reflexión y el análisis, ¿no? Y nos ha pegado mucho el pensamiento español también desde la perspectiva de don Martín Serrano, que en algunos casos ha sido como muy dominante en algunas facultades, pero tendríamos que haber leído primero a Martín Barbero, me parece, antes de llegar a Martín Serrano y a otros autores, o hacerlos dialogar donde puedan dialogar. Pero también siento, maestra, que hay un desconocimiento también. Y yo creo que en el caso de Sudamérica, pues la cercanía a las fronteras, el compartir problemáticas similares ha enriquecido mucho la forma en que se vea la comunicación, ¿no? Y en México, desafortunadamente, no es así, ¿no? Listo, mil gracias, Fernando. Bueno, yo les tengo un regalo, pero antes de darles el regalo, quiero ver si alguien más quiere comentar algo. Álvaro levantó la mano y Jacqueline. Ok, gracias. Esto es bien puntual. ¿Qué rescato? Tú preguntabas qué se rescata. Yo rescato de los textos, primero que Jesús Martín, a partir de todos los textos, nos muestra con claridad que quiere ir más allá del modelo emisor, mensaje, canal, receptor. Eso queda muy claro. Quiere mostrarnos la comunicación como una relación humana, pero esa relación muy, muy ligada en su intento de búsqueda de explicaciones de cómo funcionan, no funcionan, de cómo se relacionan con sus entornos, con las máquinas, el espacio, las expresiones, la ciudad como tal, donde, tercera parte, se descubren esas otras mediaciones. En realidad, para mí, los 4 textos hablan de las otras opciones de mediación y no como sistemas estructuro-funcionalistas, sino más bien como un rescate de lo cotidiano para que generemos ese pensamiento propio o desde lo propio. Como bien decía el colega hace segundos, la suerte de América del Sur es que tenemos y compartimos algunos temas más o menos similares, no así Centro-Norteamérica. Sin embargo, también tenemos muchísima influencia de lo que ha sido Europa, Estados Unidos en otro momento. Yo diría entonces que esa intención de Jesús Martín de no anclarse en el estructuro funcionalista lo ha hecho avanzar, lo ha hecho mirar más allá y ha hecho que se genere un pensamiento propio y desde lo propio, ¿no? Las últimas 3 cosas son la búsqueda del relacionar esos elementos que él va descubriendo en los diferentes, o vamos descubriendo en los diferentes textos, para dar cuerpo a la propuesta que él va a tener. Ahora, ahí me surge la pregunta, qué interesante tener un medios y mediaciones al principio, pero y luego al final, ¿podría él haber reescrito medios y mediaciones con estas nuevas opciones?
Y lo último, y la dignidad, ¿no? La dignidad y el respeto por todos los actores también me parece muy interesante porque no los toma como sujetos de investigación, sino como seres humanos donde los actores de estos procesos los toma con muchísima dignidad, con muchísimo respeto. Destaca a los jóvenes, por supuesto, pero también habla de las ciudades como elementos, o bueno, las ciudades o los diferentes instancias de mediación como parte de la comunicación. Y la metodología, ¿no? La metodología donde sí creo que tiene variaciones, cosas propias, pero también el jugar con la arqueología, ¿no? La arqueología del conocimiento, las arqueologías de las antropologías, las arqueologías de la expresión artística, le han dado muchísima razón también para construir luego sus propias formas de mirar, sin entrar a lo que de Brey había entrado, que eran las mediologías. Barbero parece que entra también a su propio intento de generar una metodología. Eso era. Listo, gracias Álvaro. Jacqueline. Bueno, de acuerdo, yo ya algo de lo que quería decir lo dijo el compañero, pero además agregaría algo que me parece que yo he logrado encontrar y que me gusta mucho de este autor, y es esa capacidad para estudiar todo ese entramado cultural. Me parece que el asunto de la cultura para él es central en todos sus textos, uno lo advierte claramente, y creo que él lo hace desde un lugar que para mí es muy especial, y es ese oficio de cartógrafo. Creo que él se dedica mucho a trabajar esas cartografías de la ciudad, de los mapas juveniles, o sea, él todo como que lo va, yo no sé si eso hace parte de su metodología, la verdad no sabría decirlo, pero creería que sí. Y encuentro en todos sus textos esa capacidad de trabajar como desde la cartografía, y mucho el tema de lo cultural, y un énfasis obviamente muy central también en lo comunicativo, ¿no? Listo. Hola. Gracias, Marcelo. Y luego José Miguel. Muy breve, gracias. No me considero un especialista en Jesús Martín Barbero, pero he leído varias cosas de él durante todas estas últimas décadas y no puedo negar que su pensamiento ha influido enormemente en mi trabajo. Lo que más me impresiona, y lo he constatado hace poco tiempo, gracias a las reflexiones que han hecho las amigas de Río Grande do Sul, lideradas por Nilda Jax y también Omar Rincón, al haber hecho este análisis de los momentos y la evolución de la teoría, es que nunca yo había visto una teoría que se pueda revisar a sí misma y pueda reconfigurarse a medida que pasa el tiempo de una manera tan pertinente y de una manera tan creativa, y digamos, acompañando lo que él mismo llama las mutaciones, ¿no? Las mutaciones en la comunicación, las mutaciones en la cultura, las mutaciones en los sujetos, en las personas, y obviamente las mutaciones en la teoría, en la reflexión teórica. Entonces, esto me parece una cosa única, porque, por ejemplo, si escuchamos y leemos la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la conocemos como una teoría que está ahí y que tiene su importancia y todo lo que quieras, pero no conozco, por lo menos yo desconozco si esa teoría ha evolucionado como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de esta, ¿no? De Martín Barbero. Y lo otro es que yo no estoy muy, digamos, de acuerdo en pensar que se trata de una mirada exclusivamente latinoamericana a partir de aquí, para nosotros. Yo pienso que es muy global. Estas teorías son perfectamente aplicadas en cualquier lugar del mundo. Y yo pienso que la pertinencia, digamos, de estas discusiones, más aún en tiempos de globalización, en los cuales podemos encontrar gente del tercer mundo, gente muy pobre viviendo en las urbes más importantes de Europa o del hemisferio norte, conviviendo en estas explosiones que ha llamado Martín Barbero, tanto del tiempo, que me ha impresionado y de eso hice referencia en mi comentario, como del espacio. Ejemplo de ellos que aquí estamos presentes, cada uno en lugares completamente diferentes, pero compartiendo el mismo espacio virtual de una manera impresionante. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que discutir y cada vez que uno lee más, por lo menos eso me ocurre, descubre más. Gracias.
Gracias, Marcelo. Solo voy adelantando que Nilda Jax estará, que va a estar Inmaculada, que va a estar Omar. Es decir, que estas discusiones van a seguir, vamos a seguirlas como retomando. José Miguel. No, solo subrayar es digamos, un filósofo, ¿no? Pensando en todo, en esta red, en estos nodos que constituyen una red de pensar la cultura y los procesos sociales. Me parece que ya hay pocos intelectuales de esa envergadura y de esa capacidad de que en la cabeza les quepa realmente todos estos nodos, la ciudad, los jóvenes, los medios, las mediaciones, todo lo que hemos hablado y lo que está por delante, ¿cierto? Entonces yo creo que me parece que yo a veces, una vez asistí a un seminario que decía, que se llamaba Marx, crítico y filósofo de la modernidad. Entonces yo diría, bueno, es que Jesús es eso, un crítico y un filósofo de la modernidad desde América Latina, ¿cierto? Entonces me parece que ese es el punto de fondo y de ver en esos, como esta mañana he escuchado otra conferencia, donde se planteaba que si no están esos referentes, esos jóvenes, esas experiencias, esas prácticas, pues se queda la cosa en abstracto y no estamos haciendo esa relación teoría-experiencia, que es realmente de donde se construye el pensamiento comunicacional latinoamericano, como muy bien se ha hecho desde Bolivia, desde Perú, los pensadores latinoamericanos en la idea de construir teoría, y decíamos, fuimos mucho antes práctica que teoría, cómo fueron construyéndose las categorías y los modos de pensar y de hacer la comunicación. Y creo que Jesús lo que nos abre es el horizonte, ¿no? El horizonte para comprender el sentido de nuestras maneras de vivir y de estar en este continente, en este mundo que por supuesto no es geográfico, o sea, trasciende las fronteras. Me parece que por su ejercicio como filósofo tiene esa perspectiva, esa visión, esa mirada, cosa que hoy preocupa con el afán de los papers, ¿no? Y de las investigaciones en este contexto del capitalismo cognitivo, en donde hay que producir, hay que estar rankeados, hay que producir papers, y ahora pues los jóvenes están, sobre todo los que vienen de recién doctorados, están en esa correndilla, como diríamos por acá, de escribir, publicar y aparecer en un ranking sin que su conocimiento realmente haga mayores aportes, en algunos casos con artículos que a veces ni siquiera son valorados. Entonces, me parece lo preocupante es, se están terminando, me parece a mí, estamos en un periodo de finalización de estos intelectuales con una visión enorme, holísticos, orgánicos, dirían otros, y estamos también pensando más o formando más, o están apareciendo más especialistas muy centrados en temas concretos que a veces cuando uno mira, bueno, ¿y eso qué? Yo he visto tesis de doctorado que uno dice, bueno, ¿y qué? A ver, o sea, ¿qué más allá? O sea, no encuentra uno como ese trasfondo, como esa... Creo que de pronto fuimos mal formados con esta corriente sociohumanística y que realmente hoy el pragmatismo, el profesionalismo y la aplicación y el estudio de las TIC, pues nos están, usando la palabra de Jesús, emborronando a este tipo de intelectuales que realmente uno ya encuentra muy poco, por lo menos en Colombia, seguramente hay en otros lugares de América Latina, pero sí empieza a preocupar qué es un intelectual hoy. ¿Cuál es el desafío que tenemos como profesores universitarios, investigadores, y esa semilla, cómo la sembramos para que el chico trascienda el profesionalismo, el rollo tecnológico que los tiene totalmente absorbidos? Ahora se puso de moda el podcast, entonces ya leer un texto es un podcast, entonces bueno, están ahí perdidos entre esta cantidad de cosas. Pero bueno, todos tenemos un recorrido por hacer, pero creo que hay un enorme desafío por preguntarnos por el intelectual y el aporte a la sociedad, y me parece que ahí nos cuestiona, ¿no? Un poco sobre ese rol, ese papel y esa tarea que tanto reclamamos en nuestros países. Hasta ahí, Amparo. Gracias, José Miguel.
Bueno, como les comentaba, yo lamentablemente tengo que cerrar la sesión, pero de verdad quiero agradecerles. Me encanta cerrar con esa reflexión sobre el intelectual hoy y lo que Dunia está señalando, ¿no? Es increíble esa ambición intelectual, esa manera de entender la realidad y esa manera de hacerlo de forma transdisciplinaria. Entonces, muchísimas gracias. El jueves vamos con la profesora Inmaculata desde Brasil. Y mi regalo, aquí lo dejo y Pancho de todos modos se los envía, es ese Dropbox que es la carpeta con esos textos y con muchos otros textos clasificados por entrevistas, programas de clase, textos de distintos tipos. Así que ahí la tienen para seguir jugando y seguirse emocionando y mandar a los otros profes y los colegas a que lean un poco esto. Y recuperar lo que nos sea útil, ¿verdad? Es decir, yo creo que si Jesús estuviera acá diría, o sea, usted piensa en lo que usted tiene que pensar, ¿no? Y ya, chao. Jacqueline, ¿tenías la mano levantada por algo? No, estaba listo. aplaudiendo. Bueno, listo. Pues muchísimas gracias. Yo de verdad he disfrutado mucho, he tomado nota de todo. Yo tampoco puedo decir que sea especialista en Martín Barbero, solo pues me puse a leerlo un cachito más un rato, pero nada más. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos y seguimos el jueves entonces con la siguiente y les dejo este rato para que revisen el Dropbox y se diviertan mucho. Tienen algunos ya cara de que lo están abriendo y están sonriendo así como wow. Así que muchas gracias. Sí, yo quería decir una cosa antes de que te vayas, Amparo. Listo, Decirte muchas gracias porque, mira, con Amparo hemos montado este curso con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con algunas dificultades, pero aquí está y estamos disfrutándolo, estamos pasándolo bien con el curso, espero que ustedes también. Y decirle gracias, Amparo, gracias. Estas sesiones han sido muy buenas y nos dejas mucha huella y mucha gana de seguir leyendo y de seguir auscultando lo que tenemos que encontrar.